Hechos capítulo 15. Se convierte Cornelio, un romano, un centurión romano. El Espíritu Santo mueve a Pedro. Dice: Pedro, ve para casa de Cornelio. Le revela una visión para que comiera el cerdo y todos los animales impuros. Y por allá un ángel visita a Cornelio. Te va a venir a visitar a Pedro. Así es el Espíritu Santo. Él mueve aquí, se mueve allá y hace que todas las cosas funcionen. Cuando llega Pedro, me gusta, dice: ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de todas partes Él se agrada quienes obedecen sus mandamientos. ¿Ya? Empieza Pedro a predicar el Evangelio. No ha terminado bien a predicar el Evangelio cuando desciende el Espíritu Santo en toda la casa de Cornelio. Cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro queda en shock, porque Pedro, en su cosmovisión judía, él creía que nada más los judíos iban a ser salvos. Sí. Y a lo que ve un gentil recibiendo la salvación, dijo: ¿quién soy yo para ponerle traba al Espíritu Santo aquí? Yo voy a bautizar a esta gente. Y se formó un problemón en la iglesia, porque la mayoría de los que empezaron como iglesia eran judíos o prosélitos. Entonces hubo la discusión, porque una de las reglas para ser un prosélito judío era que tenía que aprender la ley de Moisés, obedecer la ley de Moisés, cumplir la fiesta, cumplir las ordenanzas judías, etcétera, etcétera. Entonces muchos judíos convertidos al Señor empezaron a tener ese recelo con respecto a las ordenanzas judías y empezaron a discutir: vamos a obligarlos a que se circunciden y a que celebren la fiesta, y empezó aquel problema. Yo creo que fue el primer gran problema de la iglesia, porque no sabían qué hacer ahora con los judíos que se estaban convirtiendo, porque habían unos fariseos que habían sido salvos, que obligaban a los hermanos a circuncidarse, a cumplir la fiesta. Y vino ese gran concilio. Se levantó Pedro: miren, yo le voy a explicar qué fue lo que pasó. Yo todavía ando loco. Yo todavía no entiendo bien la cosa. Pero yo les voy a explicar lo que pasó. Miren, yo estaba tranquilito. El Espíritu Santo me llevó a la casa de este señor. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Yo los bauticé. Allá tienen una iglesia. Ahora díganme ustedes qué vamos a hacer aquí. Se levanta Jacobo. Ya yo sé, esto fue escrito, esto fue lo dicho por el profeta, que los gentiles vendrían al Señor. Y todo el mundo andaba, y empezó el Espíritu Santo a revelar la palabra. A revelar la palabra. Y salió otro diciendo: no, también lo dicen las profecías, que en los postreros tiempos yo levantaré el tabernáculo caído de David. Para los que no entienden qué es el tabernáculo caído de David, el arca estaba siempre en el sistema del tabernáculo, estaba alrededor de muchas cosas, pero cuando David tuvo el arca en su casa, no había sistema, solamente había una cortinita. David se ponía el efod y adoraba la presencia de Dios en medio del arca. No había sacerdote, no había quien hiciera una ofrenda, no había fuego, lo que estaba era el arca y David. Ese era el tabernáculo que levantó el Señor. Una relación personal con Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces muchos quedaron convencidos. El Espíritu convenció todo ese problemón que había. Y dijeron: bueno, aquí no podemos hacer más nada. Esta es la obra del Espíritu Santo. Los gentiles, hay que darle carta abierta para que los gentiles reciban del Señor. Y empezaron a enviar misioneros para todos lados.
porque en Jerusalén había mucha persecución a nivel de los judíos y los romanos. Y empezó el evangelio a extenderse. Amén. Entonces, una de las palabras que dijo el apóstol Pedro dijo: queridos hermanos, no le impongamos más cargas a los gentiles. Nosotros, ni siquiera nosotros hemos podido con las cargas de la ley. No hemos podido con eso. Imagínense. El mismo apóstol Pedro, judío, dice que ningún judío pudo soportar la exigencia de la ley. ¿Ya? Lo único que le vamos a ordenar, que se abstengan de comer animales ahogados y de fornicación, etcétera, etcétera. Pero por lo demás, aquí el nuevo régimen del Espíritu. Es el Espíritu quien convence a la persona, los trae a la iglesia, y nosotros no podemos cerrar la puerta de la iglesia. Ni podemos ponerle traba a eso. Entonces, el versículo 3 dice: lo que era imposible para la ley, es decir, salvar a la gente, darles una relación con Dios, porque la relación que había con la ley era una relación de temor. Si no hago esto, seré maldito. Lo dijo Moisés, Deuteronomio capítulo 33. Mira que presento delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. ¿Sí? Esa era la regla. O si obedeces a Dios, vas a vivir. Y si desobedeces, vas a morir. Vas a ser maldecido. ¿Ya? En ese sistema de temor, la ley no podía hacer mucho. Pero ya eso lo sabía Dios. En su conocimiento de todas las cosas, ya él sabía. Para eso envió la ley, para dejar a todos en evidencia que todos somos pecadores. ¿Sí? Entonces dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y esto da una enseñanza de que no era que la ley no servía. Romanos capítulo 7 lo leímos la semana pasada. Nosotros somos los débiles, nosotros fuimos vendidos al pecado. ¿Entendés? Entonces, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Miren esto. El pecado en la carne es como una cárcel para el preso. ¿Sí? El preso que está dentro de la cárcel no sabe lo feo que es estar preso hasta que cae preso. ¿Sí? De hecho, hay gente que cae presa. Yo nunca he caído preso, yo no sé ustedes. Hay gente que cuando cae preso y sale, algunos salen restaurados, pero es por el impacto de saber de que un día estuvo libre y que ahora está en una cárcel. Y que desde la cárcel no puede disfrutar de la libertad. ¿Ok? Pues el pecado que reside en nuestros miembros es una cárcel. Perdón, es una cárcel. ¿Ya? De tal manera que lo que dice Romanos 7 se confirma aquí. Dice: queriendo yo hacer el bien, no lo puedo hacer. No puedo ser bueno. Yo dentro mío sé que esto es bueno, busco la presencia. Sí, yo sé qué es lo que es bueno. Pero hay una ley que se revela con la ley de mi mente, es decir, con el hombre interior. Me lleva cautivo. Estoy preso. Esa es una condición miserable. Y esa es la condición de todo aquel que no tiene a Cristo. Sabe hacer lo bueno y de alguna manera no puede hacerlo. ¿El qué? Sí, claro. El pecado está, obviamente es el reino, pero
saltamos de una ilustración a otra para poder explicar más o menos lo que el pecado está haciendo. Entonces el pecado es una cárcel en nuestra carne, ¿ya? Nosotros no podíamos ni siquiera obedecer un solo mandamiento de Dios, no lo podemos hacer en nuestra carne. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Enviar a su Hijo en semejanza de carne. Cristo estaba preso en su carne. Dios estaba preso en un hombre de 33 años. ¿Sí lo está viendo, verdad? No es que dejó de ser Dios. Y ese es el milagro de la unión hipostática. Eso se estudia mucho en teología. Unión hipostática. Es decir, el milagro de Dios es que no es que Dios se rebajó en su deidad. Dios se comprimió en un ser humano. Es decir, Dios estaba preso, en un sentido, en un cuerpo de carne y hueso. ¿Sí lo vieron, verdad? Entonces, de la misma semejanza que nosotros estamos presos por el pecado, Cristo, Dios, hecho carne, estaba encerrado, preso, igual a semejanza que el hombre, pero sin pecado. Vino a causa del pecado, pero él no tenía pecado. ¿Sí? Es decir, Cristo también estaba preso. De hecho, él no podía estar en todas partes. Hay muchos atributos que no limitaron porque estaban en el cuerpo, en su carne. Él podía conocer a Natanael, pero no podía estar con Natanael. ¿Sí? ¿Quién conoce esa historia, la de Natanael? Vino Pedro y su hermano Andrés, que eran pescadores, vieron a Cristo, el Espíritu les hizo ver a Cristo, ¿ya? El Padre los atrajo a Cristo y vieron a Natanael, que era un judío muy devoto y anhelaba la manifestación del Mesías, y le dijeron a Natanael: hemos conseguido al Mesías. Y Natanael dijo: no puede ser. ¿Sí? Vení para que lo veáis. Velo con tus propios ojos. Natanael llega a Cristo y queda asombrado. Y le dice a Jesús: yo te vi cuando estabas orando por allá, debajo de la higuera. Era una costumbre, cuando se oraba por la manifestación del Mesías, estar debajo de una higuera, porque era la simbología de la restauración de Israel, ¿ya? Entonces, no podía estar con Natanael, pero sí operaba la omnipresencia en un cuerpo humano, ¿ya? Y ese es el milagro. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la de Él, en la de Cristo, no en la mía. ¿Ya? Pasa mucho cuando hay fianza. A usted lo detiene la policía por alguna violación de la ley y usted está detenido. Tiene que venir alguien de afuera en la misma semejanza de usted y pagar esa fianza. Él no deja de ser culpable. Ahora otro pagó la fianza y el culpable es un culpable libre. Esa es la condición de nosotros. Somos culpables, pero ahora somos libres. ¿Ya? ¿Sí? No estoy diciendo nada, lo estoy diciendo claro, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, esa semejanza de carne, tuvo que venir Dios, porque Dios pudo habernos salvado, pero Él no podía violar
su propio principio, tuvo que venir Dios manifestado en carne, en semejanza de carne, preso en la carne, para que el mismo Dios condenara el pecado nuestro en su carne, que no pecó. ¿Ya? Porque todo el que está preso, le falta poquito tiempo para que le declaren el juicio. Nosotros estamos detenidos esperando el juicio final, el juicio eterno, el infierno. Estábamos en fiscalía, en el calabozo, esperando pasar a los tribunales y que nos den la condenación eterna. Pero en su misericordia, de hecho esa es una ilustración de la redención. En el Antiguo Testamento el Señor colocó ciudades de refugio y solamente un pariente cercano podía sacar a esa persona de la cárcel. Podía pagar el precio del castigo y podía sacar a esa persona de la cárcel. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nos sacó de esta cárcel. Esto es la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo? Adán nos metió en esta cárcel. Ciertamente. Adán nos metió en esta cárcel. Lo dice Romanos capítulo 5. Nos metió en esta cárcel. Y Cristo, que es el postrer Adán, nos saca de esta cárcel. ¿Ya? ¿Cómo? Por supuesto. Hay gente que cree que esto es gratuito. No, esto no es gratuito. Le costó la sangre al Hijo. Amén. No es gratuito porque nosotros somos bonitos. Dice, y condenó al pecado en la carne de Cristo, del Hijo. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Del versículo 1 al versículo 4 vemos la capacidad liberadora del Espíritu Santo en el creyente. En toda su línea, en esos 4 versículos. Vamos ahora para 4 versículos más del 5 en adelante. Dice, porque los que son de la carne, ya aquí empieza a desarrollar lo que ya se estableció en los primeros 4 versículos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En estos versículos está hablando la manera ahora. Primero vimos cómo el Espíritu nos libera. Ahora vemos estos 4 versículos más, cómo el Espíritu nos impulsa. No solamente nos sacó del pecado, no solamente nos liberó de esta cárcel, sino que ahora nos impulsa una vida espiritual, gobernada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el impulso del Espíritu Santo, es el control del Espíritu Santo en nosotros. Hace años, yo tuve mucho tiempo orando por este texto, porque racionalmente lo entendía, pero no lo entendía espiritualmente. Y yo voy a relatar muy detalladamente qué fue lo que me ayudó a entender estos 4 versículos. ¿Cómo es que el Espíritu nos impulsa a obedecer ahora al Señor? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos impulsa a agradar a Dios, a no estar más en esta cárcel, sino ahora disfrutar en una libertad para obedecer a Dios? Yo una vez iba por un trabajo y me iba a pie. Por ahorita me sigo yendo a pie a los trabajos. Y cuando me iba a pie,
una muchacha de extraña procedencia cruzaba la calle. Una muchacha con ropa muy recortada. Y yo pasé la calle y el señor que venía por el carro no quiso parar. Me pasó, ¡bum! Y no me pasa, no se paró, y eso que voy a cruzar la calle. Pero cuando vio a la muchacha cruzar, ahí sí cruzó, ahí sí frenó. ¡Ay, sinvergüenza viejo mira! Sí, a esa sí, porque esa sí está bonita, pero como yo no soy mujer tal, yo me puse a hablar ahí. A mí casi me pisa los dedos. Pero cuando él frenó, el carro que venía atrás, ¡blum!, le llegó. Claro, yo voy a decir algo que usted no puede repetir y que yo me arrepentí. Yo dije, bien hecho. Yo dije, bien hecho. Pero de pronto, cuando yo llego a la otra acera, como ya yo venía meditando en el texto, el Señor me dice, yo decía, después tuve misericordia, dale, Señor, ayudar al varón, porque en verdad le llegó al carro, le llegó duro, pero fue culpa de él. Yo decía, pero fue culpa de él, porque por tal de ver la figura pasar por el frente, frenó el carro. Y yo le dije, bueno, realmente le decía al Señor en oración, bueno, realmente no tiene culpa, decía yo, o quizás sí la tiene, y empecé a meditar en eso. Cuando yo meditaba en eso, el Espíritu Santo me hizo esta pregunta, me dijo, Efraín, ¿qué frenó primero? ¿Frenó el carro para ver a la muchacha o frenó el hombre? No, Señor, tú solamente es el que sabe. Y entendí este texto. Entendí que tanto en la carne como en el espíritu funcionan los mismos principios. Sus ojos se aceleraron. Esto fue lo que recibí en el momento. Los ojos de él están tan llenos de pecado que se aceleraron, y cuando se aceleraron sus ojos para ver a esa muchacha hermosa, su cuerpo frenó el carro. ¿Ya? Se aceleró su pecado, pero el carro se frenó. ¿Sí? Y empecé a entender este texto. Y este texto lo que está queriendo decir, los que piensan en la carne, los que se ocupan en la carne, los que viven en la carne y viceversa, los que son del espíritu, los que piensan en las cosas del espíritu, todo esto lo que encierra es una verdad, es la velocidad con que nosotros ejecutamos los principios bíblicos. Una vez hablaba con un hermano y me decía, no, que yo tengo rato, mi papá que no le hablo. ¿Y cómo eso que no le habláis? No, porque me hizo esto y esto. ¿Y cuánto tiempo tenéis que no le habláis? Un mes. Entonces empecé a entender el texto. ¿Usted quiere saber qué tan espiritual es usted? Mire la velocidad con que usted reacciona. Mire con qué velocidad usted perdona. Mire con qué velocidad usted es dadivoso, misericordioso. Mire con qué velocidad salen las palabras de su boca. Observe por un instante, cuando a usted le pasa algo y reacciona, piense con qué velocidad se ejecuta eso. Cuando vas a leer la Biblia, ¿cuánto tiempo tienes que reaccionar para leer la Biblia? Cuando vienen tiempos de oración, ¿cuánto tiempo te tardas en los tiempos de oración, en tus devocionales? Todo eso está expresado aquí porque el Espíritu Santo brinda ese impulso a la iglesia. El poder ocuparnos en el Espíritu es
simplemente el impulso del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Ya? Si vives en la carne, mire, si vives en la carne, eso va a ser muy fácil de evidenciar. Una vez yo hablaba con un hermano y se le salió una mala palabra. ¿Y sabe qué me dijo? Ay, hermano, disculpe, se me salió. Eso no se sale. Eso ya habita ahí. Una palabrota. No quiero decir que hay palabrotas chiquitas y grandes, o groserías chiquitas y grandes, pero era una palabrota. Y él dijo, hermano, se me salió. No fue que se te salió. Y de hecho, una de las señales de que sé que el Espíritu Santo habita en mí es que yo no pronuncio groserías ni malas palabras, aunque soy tentado a hacerlo. A su nombre. Porque la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria para la mutua edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, del 26 al 30. ¿Está bien? Entonces, estos textos lo que nos están diciendo es que hay un impulso nuevo. Hay gente que, por ejemplo, estaba habituado a consumir licor y ya los viernes decía, hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Y hermano, ¿usted cree que eso lo dice por decir? Hermano, eso es así. El cuerpo de pecado sabía que era viernes. Es más, jalaba el viernes. Yo lo vi, había gente que no tenía dinero el viernes y el diablo le daba los cobres todo el viernes. Y se dijo, pasan el viernes y esperan el viernes y el viernes hacen desastre. ¿Por qué? Porque viven en la carne, según la carne, y no según el Espíritu. 4 versículos más para avanzar. Del 15 en adelante hasta el 17 dice, y ustedes, el 15, ¿no? Estamos en el 15, ¿verdad? No, del 10, el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay gente que dice, no, que Dios nada más quiere rescatar el Espíritu y con este cuerpo hago desastre. No, Señor. Aquí dice que vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en el cuerpo, en tu cuerpo, en tu casa, está en tu casa, que también mora aquí el Espíritu, dice que el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino porque si vivís, perdón, el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta porción se llama, número 1, la primera era liberación por el Espíritu. Los otros 4 versículos es el impulso del Espíritu. Y ahora esta porción se llama vivificados por el Espíritu. El Espíritu nos dio vida una vez y sigue suministrando la vida de Dios. Somos vivificados por el Espíritu. Vivificados por el Espíritu. Nuestro ser constantemente tiene que ser vivificado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es la referencia? La resurrección. Todos los días hay
una muerte y una resurrección. Metafóricamente hablando, no puedo decir metafóricamente, realmente es literal. Si tú no mueres hoy a la carne, vivirás según la carne. Usted tiene todos los días la oportunidad de vivir conforme al Espíritu. ¿Cuándo? Cuando usted haga morir por el Espíritu a la carne. Siempre va a haber una lucha, la carne contra el Espíritu. Siempre. Hasta que usted se vaya, hasta que el Señor venga, siempre va a haber eso. Y nosotros tenemos el poder, el dominio, el reino, ahora en el Espíritu, para someter los pensamientos que son de la carne, para llevarlos cautivos, no para darle rienda. La gente cree que vivir en el Espíritu es venir aquí y, no sé, cantar, no. Eso es una manifestación, eso es una condición espiritual que todos debemos de adorar al Señor. ¿Sí? Es una posición. Pero lo que está queriendo decir el texto es que nosotros ahora somos vivificados por el Espíritu. Cuando se te paran los pelos, no. Y dice, ay Dios, mira, yo siento el Espíritu. Sí, yo sé que el Espíritu puede hacer eso, pero también lo puede hacer un día que crea yo que hay un perro y que me va a perseguir. Ser vivificado por el Espíritu es cuando tú haces morir el poder de la carne en ti, tú estás siendo vivificado por el Espíritu. Y cuando la carne cobra vida en ti, estás matando la obra del Espíritu. Estás minimizando la obra del Espíritu. Y de hecho, esto es tan certero que si nosotros no tenemos esta práctica de matar nuestros deseos, nosotros no somos del Espíritu. Aquí no sirve ningún poco a poco, ni el tiempo de Dios perfecto, porque usamos algunos textos para decir un poco de cosas. El tiempo de Dios perfecto, usted sabe, hermano, poco a poco. No, el que es del Espíritu tiene el impulso de hacer morir los deseos de la carne en nosotros. De matarlo, de crucificarlo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo de llevarlos cautivos. ¿Qué te pasa? Ya está pensando eso. Y le metéis los ganchos y lo metéis para allá. Cautivo bajo los pies de Cristo. Ahí está. Así funciona. No es que mi tío era así, por eso es que yo pienso así. Eso no funciona aquí. Leemos 4 versículos más y lo vamos a dar por terminado porque creo que ya estamos sobre la hora. Versículo 15. No sé si podemos terminarlo todo, pastor. ¿Sí? No sé. Hasta el 27. Versículo 15. Leemos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, esta parte se llama que el Espíritu testifica. ¿Qué es testificar? Confirma, el Espíritu confirma en nuestros espíritus. El Espíritu Santo tiene la obra de confirmar que usted es salvo. De que tú y yo somos salvados de la ira de Dios. Y salvados del pecado y de la muerte. Somos salvados. El Espíritu hace esa obra en nosotros. Dice, y tenemos ahora el Espíritu que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Somos adoptados ahora. Y estamos tan convencidos, esa es la obra del Espíritu. Amén.
Seguimos leyendo. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A ver, ¿dónde voy? Manifestarse. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad y no por su propia cuenta. A vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 25. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, a qué esperar. Muy bien. Esta porción se llama que el Espíritu se glorifica en nosotros. El Espíritu se glorifica en nosotros. ¿Cómo se glorifica el Espíritu en nosotros? Ahí lo está diciendo. Que nosotros ahora podemos, por el Espíritu Santo, apropiarnos de las promesas de Dios. Lo podemos hacer por el Espíritu. ¿Ya? Nos apropiamos de las promesas de Dios y tenemos la esperanza de que algún día este cuerpo va a dejar de tener efecto en nuestra vida y seremos transformados. De hecho, dice que hay un gemir. Gemir no quiere decir que usted pasa todo el día. No, eso no es gemir. Aquí gemir en el Espíritu es que usted anhela tanto, ama tanto al Señor, que este cuerpo, que usted ya no quiere estar aquí. Que este cuerpo, dice Señor, ya no queremos tener más, queremos que tú vengas. De hecho, el final de Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia, ¿qué dicen? Ven, Señor Jesús. Eso es lo que tiene que decir el Espíritu en nosotros. Hay gente que dice, bueno, ay, que no venga todavía. Que no venga todavía porque yo todavía estoy crudo. Eso no es el Espíritu, esa es tu carne, que está asustada. Pero el que está en el Espíritu dice, Señor. Yo le he dicho, Señor, llévame así, mira, pero llévame boca abajo, para yo, mientras me estoy yendo, sigo dando. A su nombre sea la gloria. Y culminamos, esa es la confirmación del Espíritu. Y culminamos con una de las frases célebres, versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu nos ayuda a orar. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimonia a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, miren, yo no me he montado en una montaña rusa todavía. A lo mejor por el peso no me monto. Hermano, el hombre de Dios empezó a nivel de enseñanza, de doctrina, de principio, y culmina como en alabanza. La vida del Espíritu no es una vida cerrada en el estudio, es una vida creyente en el estudio, viviendo la palabra y alabando a Dios. Amén. Todo esto lo hace el Espíritu. Una vez vi una hermana y le decía a la hija, levanta las manos, y le dio un codazo. Y la hija así toda alzada, mire. Y al otro que no quería ni orar, cerrar los ojos. Yo sé que ustedes no, aquí no hacen eso. Aquí todo el mundo llega aquí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que a veces nosotros queremos decirle incluso a veces le decimos al no creyente, ora a Dios. Pero si él no tiene una relación con Dios, Dios no lo va a escuchar. Amén. Vamos a alabar al Señor y vamos a darle gracias a Dios. Ponte sobre tus pies.